Chicos, hoy vamos a ver el tema de cloruro de vinilo y qué es lo que está pasando, cuál es el desastre de Ohio y los conceptos químicos atrás de esto. Por favor, si te gusta, suscríbete al canal y puedes ver conceptos básicos de química en otros videos. Te voy a dejar los enlaces aquí. Entonces, ¿cuál es la catástrofe actual? La catástrofe actual significa que hubo un descarrilamiento de un tren que llevaba cloruro de vinilo. Y me dirás, ¿y por qué es tan importante? Porque el cloruro de vinilo es algo que actualmente se usa en la industria de los plásticos para hacer lo que se conoce como PVC o las tuberías de uso común. Las tuberías que normalmente se usan y se ha expandido su uso en la industria debido a su poco mantenimiento y a su alto índice de mm, o sea, bajo costo y alto índice de uso. Normalmente las casas actuales usan PVC, a diferencia de antes que usaban tuberías de cobre o hierro galvanizado. Entonces, esta es la molécula de cloruro de vinilo. Y como ves, es un doble enlace carbono con un cloro, además de los hidrógenos. Y me dirás por qué es tan peligroso el cloruro de vinilo, qué puede causar tantos problemas o por qué es tanto el drama, diríamos así, sobre el tema. Primero, porque el cloruro de vinilo tiene características físicas y químicas que son dañinos. Entonces, el cloruro de vinilo, empezando, es un gas incoloro eh, y normalmente se almacena comprimido. Entonces, si es un gas incoloro, uno puede estar expuesto a este gas por altos tiempos o altas exposiciones y realmente no saber que uno está siendo contaminado por ese gas. Es uno de los grandes problemas de la industria química, que algunos de las moléculas que usamos o elementos que usamos tienen esa característica de gas incoloro y puede ser dañino para nuestra salud. También uno de los problemas es que el gas es muy denso, más denso que el aire. Si vemos aquí la densidad relativa del vapor, el aire es 1, este gas tiene 2,1 de densidad, es decir, que al igual que el agua, cuando uno pone agua y aceite y el aceite que es menos denso sube, en gases esto funciona similar. Es decir, que el cloruro de vinilo va a caer en la superficie y va a dejar que el aire puro esté arriba. Esto provoca que la contaminación sea mayor y que muchas personas, fauna y flora también, estén expuestos a esta sustancia. Otros de los problemas es el peligro químico que se tiene del elemento. En este caso es una molécula y es que es altamente explosivo. Entonces, es explosivo y puede provocar incendios. Entonces, incendios o explosiones, lo bueno y por el tema de que se está intentando quemar es que se descompone al arder. Pero el problema es que al arder produce humos tóxicos, incluyendo cloruro de hidrógeno y fosgeno. Y esto también causa que se ataque hierros y aceros, que es muy peligroso. Esta es la nube tóxica actual, ¿cómo va? Esos son los humos causados por la explosión. Y estas, si nos damos cuenta a nivel satelital, está creciendo y va a crecer y va a seguir creciendo hasta que se disperse en el ambiente. Y ese es uno de los grandes problemas. Esto es, provoca que muchas personas, además de muchos lugares, estén expuestos a este gas y no sabemos hasta qué nivel va a lograr llegar. Probablemente se va a dispersar en toda la atmósfera y todas las personas van a estar expuestas a un nivel mínimo, depende del lugar de esto. Sin embargo, las personas que estén cerca van a estar expuestas a una mayor cantidad de esta molécula. Entonces, ¿cómo sabemos lo peligroso que puede ser una molécula o cómo puede ser o los incendios o qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con esta molécula? Y se hacen por hojas de seguridad. Esta es una hoja de seguridad que se realizó por la Organización Mundial de la Salud y tiene un código. Normalmente en la industria química lo usamos y tenemos hojas de seguridad, depende
qué químico estemos usando. Digamos, yo uso mucho dicromato de potasio y yo tengo mis hojas de seguridad debido a que si yo me expongo a ese, aunque sea por un accidente, esté expuesta a ese compuesto, sepa las medidas que tengo que tomar, las prevenciones o cómo tengo que almacenar el compuesto. Entonces, el riesgo de cloruro de vinilo, como lo había dicho antes, es extremadamente inflamable y causa humos tóxicos que se expanden al ambiente. Entonces, es altamente peligroso. Puede evitar no, o sea, evitar llamas o contactos con chispas, es decir, cigarros, chispazos, pero como vemos, la nube sigue creciendo y estar expuestas a chispas o a una presencia de ignición es tan fácil en el ambiente que es muy probable que puedan seguir habiendo em, problemas, ¿verdad? O explosiones que liberen gases tóxicos. Por favor, suscríbete al canal si te ha gustado hasta el momento. Cualquier duda, comentario me puedes escribir en el área de comentarios. Bueno, ¿y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede luchar contra este incendio de explosiones? Se tiene que cortar el suministro. Pero el problema en este caso es que no es posible cortar el suministro porque ya los tanques del tren que se descarriló se abrieron al ambiente y liberaron el gas. Ya no es posible pararlo. Entonces, ¿cómo se puede apagar el incendio o cómo lo lograron apagar? Usando polvo, dióxido de carbono y agua pulverizada. ¿Eso qué significa? Que tuvieron que derramar cantidad de polvo y dióxido de carbono en el ambiente para lograr controlar el incendio provocado por el descarrilamiento. Pero me dirás, ¿cuáles son los riesgos además de esos? El problema es que el riesgo actual es que como es altamente tóxico y altamente inflamable, se debe evacuar la zona y es por eso que Ohio está evacuando todas las ciudades que estén en contacto, Pittsburgh, todos esos lugares están siendo evacuadas debido a la cantidad de gases tóxicos que se están liberando. Eso no significa que se logre evacuar la fauna y la flora, todo eso estará expuesto. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los riesgos o cómo se clasifica? En la industria química nosotros usamos pictogramas, que son lo que ves aquí, para conocer qué es el riesgo, cuál es el problema de estos gases o moléculas o todo lo que estemos usando. En esta clasificación nos tenemos pictogramas que nos dicen esto. En la hoja de seguridad nos explica todo esto. El problema de este gas, el cloruro de vinilo, es que, como ya te había comentado, es inflamable. Otro de los problemas es que está almacenado a gran presión, es decir, que todo ese gas en ese vagón de tren estaba a alta presión y al ser liberado se libera con tanta presión que provocó la explosión. Otro es que produce daños al hígado o daños al organismo. El problema del hígado es que el hígado es nuestro filtro, uno de nuestros grandes filtros del cuerpo. Y el problema también es que el hígado almacena ciertas toxinas. Entonces, en exposiciones prolongadas, o sea, molécula se almacena en nuestro hígado causando daños irreversibles. Y otro es que es mutagénico, como ves una personita con un asterisco. El problema de los mutagénicos es que provocan daños genéticos, provocan cáncer. Y el problema es que no solo es mutagénicos para nosotros los seres humanos, sino también para la fauna y la flora. Y es posible que aquí a largo plazo mucha de la fauna y la flora presente en Ohio vaya a tener defectos genéticos o altas probabilidades de cáncer. Entonces, también nos dice cómo almacenarlo para evitar estos riesgos. Obviamente, en un accidente es un accidente y no es común que pase a este nivel tan grande. Sin embargo, actualmente pasó. Se aconseja que se tenga lugares bien ventilados y esté estabilizado el almacenaje para evitar estos problemas. Si ves, como te dije, altamente explosivo, el gas a presión al descarrilarse el tren provocó una alta explosión liberando los humos tóxicos como
cloruro de hidrógeno en el ambiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos al hacerlo? Tristemente, muchos de estos estudios se hacen con animales. ¿Por qué? Porque no se expone a los seres humanos a, a estos compuestos. Entonces, para determinar sería nuestra toxicidad, se hacen con animales que tengan similares, órganos, similares comportamientos del sistema endocrino, etcétera. Entonces, en inhalación es vértigo, somnolencia, visión borrosa y sensación de hormigueo. Al igual que la piel, el gas al estar a temperaturas muy bajas puede provocar congelación en las extremidades y sabemos que la congelación puede causar gangrena y perder un miembro. Los ojos es dolor y enrojecimiento y en todos los casos es evitar el contacto y consultar al médico en caso de la exposición. En la ingestión no se tiene datos actualmente. Como sabrán, las fichas de seguridad se actualizan cada tiempo para evitar esto, evitar o tener más conocimiento e información de la molécula. Entonces, ¿cuáles son las prevenciones? Si alguien manipula este gas, es usar ventilación y extracción localizada y protección respiratoria. ¿Y eso qué significa? Si una persona va a estar usando este gas a nivel laboratorio, tiene que usar por seguridad una campana de extracción de gases y una extracción general en el ambiente, además de protección respiratoria. Otro de las protecciones son los guantes. Guantes que protejan del frío, que aíslen, que cuando tú entres al contacto con este gas no provoque quemaduras por frío, ¿verdad? Además, se tienen que utilizar gafas de protección o una protección ocular combinada, es decir, que nuestro sistema de respiración sea total, que proteja toda nuestra cara. No se recomienda ni comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. ¿Por qué fumar específicamente? Primero, porque te puedes provocar un incendio. No se puede comer ni beber porque puedes ingerir esta molécula causando la muerte en casos extremos, ¿verdad? Los primeros auxilios, aunque se tienen que llamar al médico, se tienen que tener estos procedimientos para evitar que la persona caiga en un estado peor de lo que ya está. Entonces, es respirar aire limpio, reposar, además de en el momento de estar al contacto con en el gas o del cloruro de vinilo, es automáticamente llamar al médico. Digamos, en caso de congelación es poner abundante agua y no quitar la ropa, además de llamar al médico. Y en el caso de los ojos es enjuagar los ojos con abundante agua. Normalmente este periodo puede ser de 10 a 15 minutos para eliminar todo rastro de la molécula en los ojos. Y siempre se tiene que llamar al médico. Es por esto que este gas es tan problemático, porque es tan tóxico que una persona puede llegar a la muerte solo con un contacto leve por inhalación de este gas. Miras cómo funciona con la fauna y la flora. El problema con la fauna y la flora es que va a ser afectada. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder pararlo. Y como sabemos, si a nosotros nos afecta como seres humanos, a los animales, a las flores, a las plantas, los va a afectar igual. Recordemos que es un mutagénico y va a causar las mutaciones de estos animales y de estas plantas y puede causar daños posteriores. Daños posteriores. Entonces, ¿cómo es que se forma el cloruro de vinilo o para qué se hace o cómo se reacciona? Entonces, el cloruro de vinilo se hace por una reacción por medio de acetileno. Es decir, que el cloruro de vinilo no está en la naturaleza normalmente, es un compuesto hecho por el hombre para su uso. Entonces, se hace por medio de ácido clorhídrico y acetileno. El acetileno es un triple enlace entre carbonos. El acetileno es un tipo, normalmente se saca de la industria petrolera. Y el ácido clorhídrico, esto puede ser extraído de la industria petrolera, así como por la industria del azufre. Entonces, estos dos compuestos pueden estar presentes
no en la naturaleza como tal, pero se pueden extraer de lo misma, del crudo, del crudo en el caso del acetileno, ¿verdad? Del petróleo. El acetileno, al estar combinado con el ácido clorhídrico, forma el cloruro de vinilo, que es el gas que te estoy contando, que es incoloro. Y una reacción de polimerización. ¿Y qué es la polimerización? Es que se unen estas moléculas en largas cadenas de moléculas, una larga cadena para formar el PVC se hace el policloruro de vinilo, que ya es sólido, que ya no es tóxico a nivel inhalación o contacto, pero en su estado de molécula cloruro de vinilo sí es altamente tóxico. Como vemos, poli es varios y cloruro de vinilo es la molécula como tal. Esto es el policloruro de vinilo o lo que tú conoces como PVC, que es lo de la tubería que te comentaba al inicio del video. Por favor, suscríbete a mi canal si te gustan los temas de química. Yo hablaré más de desastres industriales a futuro o de conceptos básicos. Te voy a dejar aquí unos videos de conceptos básicos de química si te gustaría conocer más sobre lo que yo trabajo aquí en YouTube. Entonces, ahorita se está comparando mucho el desastre industrial que es actualmente con otros desastres industriales como lo que es Chernobyl. Estos desastres no son comunes, sin embargo, pueden, como ahorita, son, entre menos común sea el desastre, más es su efecto en el ambiente, más problemas se van a dar y más contaminación se va a provocar. Entonces, si tú no reconoces estas fotos, no te culpo, pero este es el reactor 4 después de la explosión en Chernobyl. Y me dirás, ¿qué pasó en Chernobyl? Chernobyl en breve, era una central nuclear y se estaban haciendo pruebas de seguridad en el reactor 4. Sin embargo, por mal mantenimiento, mal manejo de esta prueba de seguridad y además de que los reactores de la época, o sea, los reactores soviéticos tenían muy pocos sistemas de seguridad, a diferencia de los occidentales, se provocó esta catástrofe. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que se liberó? A diferencia de aquí, que fue cloruro de vinilo, que es una molécula, aquí se liberó isótopos, que son átomos con diferente cantidad de neutrones en su átomo. Si quieres saber más sobre los átomos o la tabla periódica, aquí te voy a dejar el video aquí en esta viñeta. Entonces, ¿qué es el uranio? El uranio, que si no lo conoces, fue descubierto por Marie Curie, una científica nacionalizada francesa, sin embargo, es de Polonia. Y el uranio es lo que se usa para el combustible de los reactores nucleares. Sin embargo, al ser una fisión y rotura de un átomo, se liberan, se producen átomos diferentes. Y en el caso de Chernobyl, se liberaron cesio y yodo radioactivo. Es decir, que estos se describen como pequeñas balas que viajan a altas velocidades y además, como son átomos, pueden chocar con tus propios átomos de estructuras en tu cuerpo, provocando mutaciones. Entonces, esto lo que hace que el desastre de Chernobyl se compare mucho con este desastre, porque este desastre está causando también mutaciones porque la molécula es altamente mutagénica. A diferencia de lo que es radioactiva, los átomos sean radiactivos, esta molécula de por sí al contacto es mutagénica. ¿Y qué es la fisión? Fusión es diferente, fisión es la división. Como ves aquí, un uranio se divide en cesio y rodio y se libera energía, que es lo que tenemos, y se liberan también neutrones libres. Y estos neutrones causan muchos problemas, ya que siguen su trayectoria y pueden causar rupturas de otros átomos, como te comentaba, provocando mutaciones o cambios genéticos de los átomos de las estructuras del ADN. El problema de Chernobyl es que esta radiación ha continuado
y se estima que a pesar de 10 años, 100 años posterior de la tragedia, sigue siendo un problema. Sin embargo, a mí se me hace más similar a este desastre. No reconocerás la foto porque el desastre fue en los años 80 y fue el desastre de Bhopal. El desastre de Bhopal, a diferencia del desastre de Chernobyl, Bhopal es considerado el desastre químico más peligroso y más dañino y más contaminante que se ha tenido en la actualidad. ¿Y qué es lo que pasó? El desastre químico fue causado por una liberación del gas isocianato de metilo. Al igual que ahorita, este desastre fue por la liberación de una molécula. Y el desastre de Bhopal fue causado por un mal manejo del isocianato de metilo por la Union Carbide, que fue la compañía que mantenía este gas para hacer los fertilizantes. Esta es la molécula de isocianato de metilo que vamos a ver en otros videos, pero te voy a contar un poco para darte un poquito de información sobre estos temas. El isocianato de metilo es, al igual que el cloruro de vinilo, es un gas incoloro, altamente denso, y causó lo mismo. Al liberarse el gas subió y bajó lo que era Bhopal, es una ciudad. Bhopal es una ciudad en India. Bajó el gas, provocando la muerte de muchas personas. A diferencia em, de la radiación o del cloruro de vinilo, el isocianato de metilo no es considerado mutagénico. Sin embargo, sí se ha notado en la población que sí se ha tenido repercusiones por estar expuesto a esta molécula. Entonces, esto es la importancia de los desastres químicos, conocer y desarrollar métodos de protección y tener sumamente seguridad a la manipulación de estas moléculas, ya que pueden causar desastres y muertes y mutaciones y se puede ver como el actual desastre, ¿verdad? Entonces, te recomiendo, si vas a estudiar en la industria química, conocer mucho de estos desastres, ya que es importante para nosotras las personas que trabajamos en esta industria saber cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y a los riesgos que podemos exponer a las demás personas por un mal manejo de estas moléculas o átomos. Entonces, suerte y tristemente esta tragedia pasó. Y para temas de química básica, te dejo aquí un video y mi lista de reproducción sobre estos desastres. Por favor, cualquier duda, comentario me pueden escribir. Y bueno, hasta la próxima. Espero subir un video de uno de los siguientes desastres. Puede ser Chernobyl o Bhopal o otros desastres químicos en la actualidad. Entonces, gracias y feliz noche.